Marcar con una X la respuesta correcta, como cuando estábamos en la escuela. En eso consiste, básicamente, el ejercicio democrático de nuestro derecho al voto, al que estamos convocados este domingo. El sufragio en Cuba cuenta con una doble significación. No solo se elige a los futuros diputados a la Asamblea Nacional, sino que como en cada elección, nuestro sistema político se somete a un tácito referendo. Así lo vemos nosotros y así lo ven nuestros enemigos. De ahí que lo ataquen con saña y traten de manipularlo todo a su alrededor. De esos ataques y de esas manipulaciones estaremos hablando hoy, aunque también tendremos un momento para el clásico, que ya se acabó, pero todavía da de qué hablar. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Las elecciones de Cuba no le importan a nadie, ni en el mundo ni en la propia isla. Actores internacionales validan tácitamente los resultados del proceso electoral desarrollado en Cuba y no desconocen el juego electoral que ha mantenido durante más de 60 años a la misma clase política en el poder. Para hacer unas elecciones que no le importan a nadie, mira que se le dedica tiempo. Artículos, videos largos y cortos, carteles, hasta una campaña se inventaron que, bueno, digamos que es un poco paradójica. Se llama Cuba dice no, pero la idea es que la gente no vaya a las urnas. Parece resaca del referendo. ¿Se acuerdan de las muchas campañas contra el referendo constitucional? Sí, ese mismo en el que ganó ampliamente el sí a favor de la revolución y el socialismo. Ese referendo que ratificó y le brindó un espaldarazo democrático a una constitución que rige nuestro sistema electoral. Las elecciones cubanas no definen nada en el país. No están diseñadas para dar espacio a la alternancia en el poder de fuerzas políticas diferentes. En las elecciones cubanas no hay espacio para la competencia. La propaganda repite hasta el cansancio que en Cuba el Partido Comunista, el único legalmente permitido en el país, no postula ni elige. Pero esa frase es falsa, porque el Partido Comunista no es un partido electoral porque no lo necesita. ¿Para competir con quién? Si no existen otros partidos que pongan en riesgo su control del poder. Y no, el sistema electoral cubano no está armado alrededor de la noción de competencia entre distintos partidos políticos. Pero negar su carácter democrático sería equiparar de forma mecánica pluripartidismo con democracia. Y esa sería una solución tan simplona como errónea. El Partido Comunista, como tienen que admitir al final, ni postula ni elige. Y no hay en el diseño de las elecciones el requisito de militar o no en una organización política. Y en todo eso hay una reacción que se remonta a los primeros años de la revolución, frente a esas fórmulas típicas del liberalismo que, siendo francos, en Cuba no resolvieron absolutamente nada. De comprender en algunos países, si no tienen en cuenta que nuestro país había sido engañado durante 60 años por unas farsas que llamaban elecciones. Es decir, por una pseudo-democracia, por una falsa democracia que también ha estado engañando a los pueblos de América Latina durante siglo y medio, sin haber resuelto jamás, que han servido para llevar al poder a toda clase de hombres mediocres, de políticos ambiciosos y ladrones, de servidores de los intereses creados. Llegará el momento oportuno en que la revolución como proceso dinámico que es hoy, como proceso que destruye lo viejo y construye lo nuevo, vaya institucionalizándose. Ni nosotros somos eternos, ni el minuto que vive la revolución es eterna. Es decir, que llegará un momento en que todo el nuevo orden que la revolución crea vaya adquiriendo carácter institucional, y que esa democracia esencial y real vaya creando también formas nuevas. Primero, una sociedad que nace, y después esa sociedad cobrará forma institucional. Esa democracia nueva cobrará forma institucional. Y sin embargo, por ejemplo, los franceses debieran ser los primeros en comprendernos a nosotros, porque los franceses tienen una elección casi todos los años, o municipal, o nacional, o para presidente, o para diputado. Es decir, que posiblemente ningún país del mundo haya tenido en la mitad, en estas 6 décadas de este siglo,
más elecciones que Francia. Y sin embargo los franceses están descontentos. Los franceses pueden comprender perfectamente que las facciones políticas, el electoralismo, no han resuelto ningún problema fundamental. Pluripartidismo no es necesariamente democracia, del mismo modo que la ausencia de partidos electorales no significa que seamos una cruel dictadura. Y no vamos a decir que nuestro sistema es perfecto o ideal, pero sí que garantiza participación popular, revocabilidad del mandato en todo momento, rendición de cuentas. Hay cosas que mejorar en el diseño, quizás, cosas que hacer mejor en la práctica, definitivamente, pero es nuestro sistema, nuestro modelo, nuestra forma de ver la democracia, y no pueden pretender imponernos su libertad sobre la base de fórmulas y frases manidas. Y en torno a esa libertad le toca turno al bate a Gabriela Fernández, que le dará continuidad al programa anterior, que nos han celebrado bastante, dicho sea de paso. Clásico Mundial de Béisbol en la mira. Se terminó el clásico, Japón se coronó campeón y nos llevamos recuerdos maravillosos de Otani, Arenado y por supuesto nuestros muchachos. Alguna que otra experiencia desagradable, pero de lejitos. La peor parte le toca ahora a quienes conviven a diario con los ecos de aquella gritería infructífera. Como cierto influencer que pensó que podía apoyar al Team Acere y la mafia tuvo que enseñarle el funcionamiento de la libertad de presión. No creo que los comediantes, porque estos muchachos que son comediantes, los contrate nadie si bajan sus vistas en YouTube o si los dejan de seguir en Instagram o si los dejan o los bloquean de TikTok, los sacan, la gente los deja de seguir. No creo que eso le convenga a nadie, pero esa es la mejor manera de demostrarle al Carnota y demostrarle a los otros que se ponen del lado del descaro, como el Tiger, por los conciertos que va a hacer en Cuba, demostrarle que usted no se presta para el descaro, dejándolos de seguir. Es la manera de hacerlos reaccionar. Todo en su momento. Yo estoy seguro que ellos van a reaccionar en su momento. Más duro que todos ellos era gente de zona. Más comprometido que todos ellos estuvo gente de zona. Y los sacamos a patadas por el fondillo del closet político. Así que usted cree que el descerebrado de Carnota va a ser un trabajo difícil. Ay, por favor. Es más, nos vamos de vacaciones para celebrar esta victoria maravillosa. ¡Sí, señores! ¡Ganamos 14-2! Siento que sufra el Team Acere, los Team comunistas, los Team arrastrados, los Team foca, los Team carnero, los Team pacotilla, que sufran. Hay cosas de la libertad que definitivamente nosotros no estamos listos para entender, como que te saboteen la carrera, te acosen o te extorsionen por apoyar a un equipo de pelota. La diosa hizo su mejor esfuerzo por explicarnos, pero increíblemente se le entiende mejor cuando habla. Y más ahora que es gringa y no tiene por qué dominar el español. Por eso es mejor que les dejemos por nuestras redes el siguiente video de Cuba Información, que sí está hecho para hispanohablantes. Las autoridades locales, la ultraderecha anticastrista y los medios de comunicación ejercieron un acoso permanente contra el equipo de Cuba por representar al régimen represor castrista. Un día antes del partido, el presentador del canal América TV pedía incluso la prohibición del partido, metiendo de paso en el potaje político a Rusia. Nos hemos preguntado, ¿no se podría impedir porque el estadio es público o es privado? El estadio es público. El dueño del estadio es el condado de Miami-Dade. Pues incluso ese es un término que se usó en la era de Obama, ¿no? La política del béisbol. De hecho, Obama fue a un juego de pelota. Forma parte de toda esta acercamiento en contra de la lógica, ¿no? Porque Cuba sigue siendo un aliado de Rusia. Los anticastristas más ridículos destruían con una pisonadora bates y guantes del equipo Cuba y otros apoyaban con sus gritos al equipo contrario, al de Estados Unidos. Esperamos que la dictadura castrista sea derrotada en este terreno de juego, declaraba el disidente Antúnez. El alcalde de Miami, Francis Suárez, informaba de que sus presiones sobre el equipo de los Marlins,
que gestiona el estadio de juego habían dado resultado. A nadie se le impediría ingresar con pancartas y camisetas con la inscripción Patria y Vida. Está en juego, aseguraba, el virus del socialismo y del comunismo, que es un engaño, y metía en el potaje a un nuevo enemigo, la involucración de China en el hemisferio occidental. Suárez denunciaba que en Cuba la gente no puede expresarse libremente frente a la libertad como un derecho fundamental en Estados Unidos. ¿Libertad? Veamos. A los beisboleros del equipo Cuba que residen en Estados Unidos se les prohibió viajar a la isla para los entrenamientos previos y de haber vencido tampoco habrían podido celebrar el triunfo en su país. A los que se arriesgaron aún sabiendo que la Gestapo anticubana los usaría de escarmiento, un abrazo y mucha fuerza. A quienes la ola los cogió desprevenidos, welcome to Miami. Nos vemos en la mira. Nadie está obligado a votar. Esa también es parte de nuestra libertad. Podemos también ir a las urnas y no votar por ninguno de los candidatos. Ese también es nuestro derecho. Nadie nos va a reprimir por eso. Podemos llegarnos y marcar por un solo candidato en la boleta. O podemos marcar el voto unido, por todos. Cada uno de los candidatos necesita además del 50% del voto popular para ser electo, incluido, maravillas de la dictadura, el actual presidente de la República. Votar es una decisión personal y es una decisión, por supuesto, política, que implica también cuánto apoyemos o no ese sistema socialista tan asediado y vituperado. Pero la mejor exhortación para acudir a las urnas no la vamos a hacer nosotros. Es muy importante que se entienda la estrategia. Queríamos una estrategia correcta y encontramos la estrategia correcta con el concepto del voto unido. Encontramos la estrategia correcta al plantear que el voto no debía dividirse, que no debía dispersarse. Y las consecuencias negativas y las injusticias que podía entrañar la dispersión y la división del voto. El problema no es que la gente vote de esa forma. El problema es que la gente profundice en su interior, en su conciencia, la razón de ser, la causa de esa estrategia del voto unido. Porque si lo veían como una cuestión de disciplina, no es lo que nosotros queríamos. Si lo veíamos como la aceptación de un ruego, de una solicitud de la revolución, no es lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos que no se viera la idea del voto unido como una consigna, sino como una estrategia revolucionaria. Que no se viera la idea del voto unido como un acto de disciplina, sino como un acto de conciencia, que se entendiera, que se viera que es lo más justo del mundo que podemos hacer con nuestros votos. No tenemos derecho a descansar mientras falte un voto que conquistar, mientras falte una inteligencia por persuadir, mientras falte un punto por aclarar, al pie del cañón, hasta el último minuto, hasta el último segundo. Ese tiene que ser nuestro método, ese tiene que ser nuestro estilo, para obtener no una simple victoria, sino una victoria enérgica y contundente. Un sí por Cuba, por la patria y por la revolución, que alcance todos los rincones del mundo. El domingo estaremos votando por los diputados que deben representar a la nación toda, a los que vamos a entregarles un mandato que debe hacerlos rendir cuentas, exigir a funcionarios gubernamentales y administrativos, aprobar las leyes que necesitamos como pueblo. Es una carga, una responsabilidad enorme,
pero estamos seguros que la inmensa mayoría, si no todos los candidatos, estarán a la altura. Y los que no, bueno, pueden ser revocados. Eso también es democracia socialista. Eso sí, para su tranquilidad, en sus boletas este domingo no va a aparecer ningún influencer del odio, ningún nostálgico de la Cuba Pre-59, ningún ex terrorista impune. Así que algo estaremos haciendo bien. Síganos en nuestras redes sociales, esperamos ver sus publicaciones sobre las elecciones antes y durante la jornada del domingo. Así que etiqueten a nuestra página de Facebook o pongan la etiqueta con filo. Recuerden que regresamos el martes justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.